Vamos a comenzar una pequeña serie, hermanos, de las oraciones de Jesús. Que dije, las oraciones de Jesús. Probablemente nos tomemos unos 3 domingos analizando, viendo a la luz de la palabra, las oraciones que el Maestro hizo a su Padre. Y la primera registrada está en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 20 en adelante. Serie, hermano Miguel, las oraciones de Jesús. Serie, las oraciones de Jesús. Mateo 11, 20 dice de la siguiente manera: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, atención a esto, hermanos, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido Sodoma, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vamos a dejarlo hasta allí por ahora. Hermano, Jesús estaba tomando fama en Jerusalén, en Israel. Jesús estaba siendo conocido por la gente y mal visto por los religiosos. Los fariseos, los maestros de la ley, estaban conociendo y oyendo de un tal Jesús que comenzaba a hacer milagros, comenzaba a sanar a los enfermos, comenzaba a dar vista a los ciegos, comenzaba a hacer milagros. Y entonces es rechazado por ellos. Hermanos, desde el primer momento Jesús fue rechazado por los religiosos de la época. ¿Están de acuerdo? Sí. Jesús fue rechazado. Y los que lo aceptaban se ocultaban para hablar con él. El caso de Juan capítulo 3, Nicodemo, ¿cierto? Dice que de noche él visita a Jesús para que no lo vieran. Pero la gran mayoría de los religiosos hebreos, el rey Herodes, acuérdense que Herodes era el nombre de la figura. Cada Herodes tenía un nombre propio. Herodes, el César, todos comenzaron a oír de Jesús. Y obviamente algunos comenzaron a preocuparse, comenzaron a pensar cómo deshacerse de él, a pesar de todos los milagros que él hacía. Entonces Jesús menciona a 3 ciudades en el versículo 20 al 24. Corazín, Betsaida y Capernaum. Son 3 ciudades que Jesús menciona. Hermanos, solo como una especie de dato, cuando el Señor comenzó su ministerio, dejó a Nazaret y se trasladó a la vecina ciudad de Capernaum. Ahí él estableció su centro de actividades, por llamarlo de alguna forma. Fíjense que Jesús dice: Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Hermano, Jesús se muda a Capernaum
Y la palabra enseña que esa fue una de las ciudades que más comenzaron a ver los milagros de Jesús. Capernaum fue la ciudad en la que Jesús más tiempo estuvo. Sus calles le vieron pasar muchas veces. Ya cansado por sus viajes agotadores y ya renovado por un merecido descanso, para los vecinos de la ciudad, escuchen esto, el rostro de Jesús ya era familiar y sus milagros llegaron a ser algo cotidiano, tanto que los milagros ya no sorprendían a la gente en Capernaum. Entonces Jesús dice de Capernaum: eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús se había establecido en Capernaum, pero le dice: hasta el Hades bajarás. Hermanos, y Jesús compara a Corazín y a Betsaida con Tiro y Sidón. ¿Qué eran las ciudades de Tiro y Sidón? Eran ciudades, hermanos, del Antiguo Testamento, comparables a Sodoma y Gomorra. Tiro y Sidón eran ciudades llenas de maldad, tenían mucho dinero, tenían muchas posesiones, había gente muy importante. Y Jesús llega a tal punto de decirle a las ciudades de Corazín y Betsaida que el castigo para ellas iba a ser peor que para Tiro y Sidón más adelante. Y lo mismo hace con Capernaum. Le dice: para ti, de cierto te digo, que para Sodoma será más tranquilo el castigo que para ti, Capernaum. Hermanos, y en esas tres ciudades había una cuarta ciudad que se llamaba Tiberias. Solo como un dato histórico, les quiero contar que ni Corazín, ni Betsaida, ni Capernaum existen hasta el día de hoy. Jesús condena esas tres ciudades y al día de hoy ninguna de esas tres ciudades existe. Sin embargo, Tiberias sigue en pie hasta el día de hoy. No estoy diciendo que Tiberias fue obediente. Simple y sencillamente, Jesús no alza la palabra contra esa ciudad. Contra las que la alza desaparecieron. No se sabe cómo desaparecieron. Los historiadores dicen que algunos terremotos las devastaron, que otras fueron conquistadas por Alejandro Magno, por ejemplo, y que fueron destruidas, arrasadas completamente, al igual que Sodoma y que Gomorra. Y Jesús, hermanos, se toma el tiempo, porque los religiosos de Corazín, de Betsaida y Capernaum no podían aceptar que Jesús era el Mesías. No querían aceptarlo. Hermanos, eran evidentes sus milagros. No había existido otro hombre como él, capaz de sanar a los enfermos de esa forma, de devolver la vista a los ciegos. No había otro. Y estas ciudades le rechazaron por completo. Hermanos, aunque él daba evidencia de ser el Hijo de Dios, las autoridades religiosas, apunten eso, religiosas, se resistían a aceptarlo. Número 2, se sentían ofendidos por Jesús. Número 3, todo esto lleva a Jesús a condenar a estas ciudades porque rechazaron al Mesías. Y número 4, la ruptura entre Jesús y los religiosos era tal que se les ocultaron los misterios del reino. Y entonces Jesús tiene que comenzar a hablar en parábolas. ¿Vamos entendiendo hasta allí, hermanos? Vamos a seguir con el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, ahora empieza la oración del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo,
te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste, ¿a quiénes dice la palabra? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Y ahí termina la oración. Ahí termina la oración. La leemos una vez más. Te alabo, Padre. Hermanos, se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 25. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, de los religiosos, de los que lo habían rechazado. De ellos está hablando, hermanos. Y por revelársela a los que son como niños, a los inocentes, a los humildes y a los sencillos. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Dice el verso 27, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Hermanos, hasta ahí la oración de Jesús. Es una oración sencilla, pero con un tremendo mensaje que debemos recapacitar esta tarde. Jesús está básicamente diciendo: Señor, gracias porque los misterios del reino se los vas a dar a conocer a los humildes, a los sencillos y a los que se la llevan de doctos en la ley, de religiosos, se las has ocultado. Hermanos, ¿qué cosas son reveladas a los niños, a los inocentes? ¿Qué cosas son reveladas? Esa es la pregunta. ¿A qué se refiere Jesús? Todas las cosas, dice, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Yo solo sé algo. Yo no sé si lo mencioné el domingo pasado. Cuando Jesús expira en la cruz, Caifás dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando Jesús expira, cuando el velo del templo se rompe de arriba a abajo. ¿Es así? De arriba a abajo. Para que no hubiera duda que alguien llegara a romperlo desde abajo. Se rompe de arriba a abajo. Hermanos, la salvación es para los inocentes, para los sencillos de corazón. Ustedes pueden ser los más conocedores de la palabra del Señor. Nosotros podemos llegar a ser los teólogos más grandes del mundo, los escatólogos más grandes, los que tenemos más retentiva para aprendernos los versículos de la Biblia. Nosotros podemos ser los congregantes más fieles, los servidores más fieles. Podemos llegar a ser los ofrendantes más grandes de una congregación. Pero dice la palabra: ¿de qué le sirve al hombre alcanzar el mundo entero si al final pierde su alma? Hermanos, el Señor
ha revelado a los inocentes, a los mansos y humildes, el regalo de la salvación. Alegrémonos. Hermano, cuánto intelectual anda por el mundo descubriendo cosas. Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? El gran astrólogo de la humanidad, uno de los cerebros más maravillosos que ha dado el mundo, Stephen Hawking. Bill Gates, uno de los cerebros más grandes del mundo. Gracias a Bill Gates, usted y yo tenemos hoy una computadora en nuestra casa. Gracias a Bill Gates, hoy Will puede tener su sistema operativo en esa computadora. Steve Jobs, gracias a Steve Jobs, nosotros tenemos esta maravilla. No sé si usa Android o iPhone, pero el teléfono inteligente fue creación de Steve Jobs. Pero toda esta gente, hermanos, sin mencionar grandes cerebros como Sigmund Freud, el padre de la psicología, ¿no? O Albert Einstein, el gran cerebro del siglo XX que descubrió la teoría de la relatividad, por ejemplo. Grandes humanos como por ejemplo Mahatma Gandhi, el gran libertador de la India. La señora Anís Godsen, o para los que quieran saber quién es, la Madre Teresa de Calcuta, la fundadora de las misioneras de la caridad en el mundo. Grandes intelectuales, grandes cerebros, grandes pensadores, grandes inventores. Henry Ford, el principio del siglo XX. Gracias a Henry Ford es que hoy nosotros nos montamos en un carro. A los hermanos Wright, que descubrieron que un aparato con 2 alas podía volar. Hermanos, pero si ellos, los pensadores, los grandes hacedores de obras, los grandes inventores, si no reconocieron a Cristo como el Rey, como el Salvador, de nada sirvió o de muy poco sirvió haber hecho todo esto. Y entonces Jesús ahora dice: gracias, Señor, porque a los que son como niños les has mostrado los misterios del reino. Tengo algunos puntos para mencionar. Jesús en el verso 25 dice: da gracias al Señor. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, qué contradictorio, ¿verdad? Porque Jesús en el Sermón del Monte, ustedes saben que esta es la primera frase que Jesús expresa en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza en Mateo capítulo 5. ¿Y por qué Jesús no empieza diciendo: bienaventurados los que se congregan, bienaventurados los que dan de comer a los pobres, bienaventurados los sabios, bienaventurados los que por mi causa sufren? No, hermanos, la primera bienaventuranza es para ustedes y para mí. O más bien dicho, para los que saben. Traduzcámoslo: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen la necesidad de un Salvador y de un Redentor. Los pobres de espíritu, los que saben, como decíamos ahora, hermanos, como decíamos ahora: oh, yo no puedo, Señor, tú eres quien me provee. Tú eres quien me va a proveer. Tú eres quien suple mi necesidad. Tú eres quien me ayuda en las circunstancias. Y es que, hermanos, podemos correr el riesgo, los que tenemos dones y talentos. ¿Cuántos tienen dones y talentos de parte de Dios? Todos, todos, todos. Podemos caer en el riesgo de creer que es por nuestra propia fuerza. Y Jesús se toma el tiempo de ubicarnos.
de ubicarnos y decirnos: 3 veces felices los que entienden su necesidad de Dios, los que entienden que no es en sus fuerzas, sino en la fuerza del Señor. 1 Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hasta ahí me parece bien. Hasta ahí yo se lo acepto a Dios. Primero dice, sino que de lo necio. Bueno, yo fui un poco necio. Lo segundo, lo débil del mundo. Ah, sí, yo también. ¿Cuántos son débiles aquí, hermanos? En muchas cosas. ¿Sí? ¿Sí? Pero la tercera me duele, hermano Carlos. ¿Cuál es la tercera? Y lo vil del mundo, y nos remata todavía, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué contradictorio, ¿no? Sentirnos orgullosos de haber sido escogidos de entre lo vil, de entre lo necio, lo menospreciado. Eso cambia totalmente el rumbo de la iglesia moderna, del evangelio moderno. David decía: por causa de él yo me haré más vil. Más vil. Hermanos, nosotros no somos nada. Comparado con la grandeza del Señor, nosotros no somos nada. Es por Él, hermanos, es por Él. En el verso 26, Jesús reconoce la soberanía y la voluntad de Dios. Esto es lo que más le cuesta a la humanidad, reconocer la soberanía de Dios. Más de 28,000 muertos van ya en el terremoto de Siria y de Turquía, frontera de Siria y Turquía. Y la gente pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué un niño de 2 meses tiene que morir allí? Y Jesús, hermanos, y cuando la gente le pregunte eso, si usted no quiere responderles porque tiene un poco de temor, mándelo al capítulo 24 del libro de Mateo. Jesús ahí dice: escucharán de guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos, muertes. Pero no se preocupen, que por ahora no es el fin, sino que es principio de dolores. Y hermanos, los que amamos al Señor nos regocijamos. Es contradictorio. No nos regocijamos por la muerte de esta gente, no. Pero nos regocijamos, nos alegramos que cada vez se está cumpliendo más el tiempo, iglesia. Cada vez el tiempo está más cerca. Cada vez estamos más cerca de ser arrebatados y de encontrarnos con nuestro Señor en las nubes. Que ese es nuestro mayor galardón, hermanos. Esa va a ser nuestra mayor satisfacción, estar con Él por la eternidad, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no cumpliremos más años, no habrá deudas. Volverás a hablar, William, perfectamente. Ya no vamos a tener canas, hermano Carlitos. No habrá más guerra ni pleitos entre hijos y padres. No habrá más pleitos entre suegra y yerno. No habrá más pleitos entre hermanos. No habrá más deudas. El banco ya no nos llamará por teléfono. Creí que alguien diría amén. No habrá más deudas, no habrá más nada.
Hermanos, Él vendrá pronto. El versículo 27, pero es que no hemos leído la última parte. Versículo 28 al 30. Y Jesús aquí sella con esta palabra su oración anterior. Él dice, ya no orando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el versículo 28 hace la invitación que seguramente él le había hecho a los religiosos. Hermanos, los religiosos estaban perdidos en sus pecados y en su arrogancia. Y si ustedes quieren ver lo que Jesús piensa de los fariseos, pueden leer el capítulo 23 de Mateo. Ahí se los dejo para que lo lean en sus casas. En el versículo 28, Jesús le hace la invitación a los que lo estaban escuchando. ¿Cuál es la invitación que Jesús hace? Vengan a mí. Venid a mí. Y se requería, hermanos, de mucha humildad y de mucha fe para ir a un carpintero de tercera categoría. Acuérdense, Jesús era un simple carpintero a los ojos de los fariseos. Hermanos, un don nadie para ellos. Era un don nadie. Ellos se habían pasado la vida estudiando. Desde pequeños los ponían, cualquier niño al que le veían potencial, desde los 8 años, los judíos los tomaban y les comenzaban a enseñar la Torá. Se la iban aprendiendo de memoria y de memoria. Pero hermanos, es que poderse la Biblia de memoria no es ninguna garantía. Si hasta el diablo se la puede. El diablo le dijo a Jesús, está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti. El diablo se puede el Salmo 91, hermanos, para que tu pie no tropiece en piedra. Esa no es garantía. Y entonces los religiosos eran solamente eso, religiosos. Conocían la Escritura. Eran parte del Sanedrín, de las sinagogas. Eran parte de las cúpulas religiosas del tiempo de Jesús. Y entonces Jesús le dice a la gente, si ustedes están cansados y cargados, vengan a mí y yo les haré descansar. ¿Descansar de qué, iglesia? De sus pecados, de su arrogancia, de su maldad. Estaban hartos incluso del gobierno de Roma sobre ellos. Recuerden que la gente esperaba un rey que los libertara del yugo de Roma. Pero nace un niño pobre que no tenía ni dónde nacer y resulta que no es el rey que ellos esperaban, sino que simple y sencillamente es el hijo de una virgen y de un carpintero. No tiene esplendor, no tiene poder político ni poder social y menos poder religioso. Entonces los hombres lo rechazan. Los hombres lo rechazan. Pero dice la palabra que a los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el poder y la facultad de ser hechos, gloria a Dios, hijo de Dios. Qué maravilloso es eso. Pero aceptar esa invitación requería de un sacrificio, hermanos. Dice el versículo 29,
llevad mi yugo sobre vosotros. Yo nunca lo había visto de esta manera. Cuando nosotros venimos a Él con nuestras cargas, es necesario que nos pongamos el yugo encima. Yo no me había fijado, bendito sea el Espíritu Santo que me iluminó. Tal vez ustedes sí, yo no lo había visto así. ¿Qué es un yugo, hermanos? ¿Qué es un yugo? ¿Qué es? Los que saben, hermano Germán, donde iban dos bueyes. O sea, una pieza de madera pesada que va, ¿dónde? Sobre aquí. Ajá. No, ¿verdad? En la cabeza. En la cabeza. ¿Ok? Yo voy a Cristo, Él me da descanso a mi alma, Él me hace descansar, Él recibe mis cargas, pero yo me pongo el yugo de Jesús encima de mí. Ahí ya no nos gustó. Ahí es donde el Evangelio ya no gusta. Está lindo lo otro, ¿no? Vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué maravilloso. Ahora dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y solamente siendo manso y humilde de corazón encontrarán el descanso para vuestras almas. Solamente. No hay otra forma. Y Jesús termina diciéndonos: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aceptar esa invitación requería de un trueque. Ponerme el yugo de Jesús me convierte en una persona mansa y humilde de corazón, y me da paz y descanso en medio de cualquier situación. Hermanos, somos bendecidos porque el Señor decidió revelarnos los misterios del reino a nosotros, empezando por la salvación. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino del Señor para nosotros. No es otra cosa. No es música, no es sacrificios humanos, no es penitencia, no es nada. Es amor, gozo y paz en el Espíritu. Y amor entre hermanos. Coinonía. En el nombre del Señor. Padre, muchas gracias